Es muy amable por vuestra parte decir todas esas cosas. Os lo agradezco. Aquí en Washington, D.C., nos sentimos como si fuera nuestra casa. Habéis sido muy amables al invitarnos varios años. Y el año pasado tuvimos una presentación especial en común, preparándose para la cosecha. No sé cuántos estuvisteis. Espero que estemos haciendo eso, preparándonos para la cosecha. El año pasado tratamos aspectos muy importantes de la verdad, y este fin de semana voy a continuar con ello. He estado aquí suficientes veces, ya conocéis mi mensaje fundamental, conocéis mi comprensión de la justicia por la fe, del espíritu de profecía y de otros temas, así que esta noche y mañana vamos a adentrarnos más allá de lo básico. Así que vayamos a ello. En octubre de 2007 se celebró una conferencia histórica en la Universidad de Andrews. El 50 aniversario de la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina. 50 años han pasado ya. Y el objetivo de esta conferencia era evaluar el impacto que ha tenido ese libro en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la conferencia hubo oradores tanto adventistas como no adventistas. Fue más que un simple análisis histórico, pues el libro Preguntas sobre Doctrina se había agotado y acababa de ser reeditado por la Universidad de Andrews con anotaciones explicativas editoriales. Amigos míos, este libro y sus problemas no van a desaparecer, pues tienen conexión directa con la misión y propósito de la Iglesia, con quiénes somos y con qué creemos. Así que los problemas no se acabarán muy pronto. Ahora, es interesante resaltar que esta conferencia en 2007 no se realizó con la bendición del entonces presidente de la Conferencia General, el pastor Jan Paulsen. Él dijo: este asunto puede potencialmente dividir la Iglesia. Él dijo no apoyar un nuevo reestudio de asuntos teológicos originalmente presentados hace 50 años en el libro Preguntas sobre Doctrina, particularmente en lo referente a la naturaleza de Cristo. Él dijo: simplemente no puedo imaginar una persona postmoderna en Europa o un hombre de negocios en Asia o Latinoamérica preocupándose un ápice más que un granjero en África sobre si Cristo tomó la naturaleza humana previa a la caída. Las realidades del mundo en el que vivimos tienen otras preocupaciones y prioridades que nos ocupan. Bien, yo diría que él entiende perfectamente que lo que más potencial tiene para dividir a los adventistas del séptimo día es la teología. No es la organización, ni siquiera es la ordenación de mujeres, ni los distintos tipos de adoración. Pues nuestra teología subyace a todas esas diferencias que tenemos. La teología es lo que forma nuestros fundamentos, nuestra razón de existencia. La razón por la que él no alentaba ese reestudio es porque ese libro comenzó un viraje en nuestra teología que se ha prolongado en los últimos 60 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la última generación se ha ido abriendo un abismo entre distintas comprensiones del Evangelio de Jesucristo. Y él entendió correctamente que es virtualmente imposible reconciliar estas teorías. De manera que prefería dejar las cosas como estaban y mantener las apariencias de unidad en la teología adventista del séptimo día. Ahora, él está absolutamente en lo cierto cuando dice que a la gente en Europa, África o donde sea, no le preocupe ni un ápice la naturaleza de Cristo. Pero entonces tampoco les preocupará un ápice qué día van a la iglesia o qué creemos sobre el santuario celestial. Nada de eso les importará. Tendrán otras cosas en que pensar. Que la gente no entienda las cosas no significa que no sean importantes. Solo significa cuán superficial es nuestro entendimiento. Tales cosas pueden ser tremendamente significativas para la futura dirección de la Iglesia. Es mi opinión que esa declaración del entonces líder mundial de nuestra Iglesia fue muy descuidada y carente de visión.
Pongamos la conferencia en contexto. A finales de 2003, la Universidad de Andrews reeditó Preguntas sobre Doctrina, con anotaciones históricas y una introducción teológica hechas por George Knight, historiador muy conocido en el adventismo. El libro fue originalmente publicado en 1957, y esto es lo que dijo George Knight, que es quien quiso relanzarlo. Fácilmente se puede calificar a este libro como el más divisivo en la historia adventista del séptimo día. Es una declaración muy reseñable, pues hemos tenido libros divisivos, pero él dice que este supera a los demás. Todo comenzó cuando T.E. Unruh, presidente entonces de la Conferencia de Pensilvania Oriental, escribió una carta a Donald Grey Barnhouse, donde felicitaba a este por su programa de radio sobre justicia por la fe. Esto sorprendió mucho a Barnhouse, pues él pensaba que los adventistas éramos todos legalistas, que no creíamos en justicia por la fe. Pero eso llamó la atención de un joven especialista en sectas cristianas llamado Walter Martin, quien decidió visitar Washington en marzo de 1955 y oír directamente de líderes adventistas que creían sobre la salvación y el Evangelio. 4 eran los asuntos más prioritarios para Walter Martin cuando fue a hablar con nuestros líderes. Él entendía que los adventistas enseñaban, número 1, que la expiación de Cristo no fue completada en la cruz. Él entendía, número 2, que nosotros creíamos que la salvación es el resultado de gracia más las obras de la ley. Número 3, que nosotros creíamos que el Señor Jesús era un ser creado. Y número 4, que Jesucristo participó de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre. Esos eran los 4 asuntos principales que él quería discutir con los líderes mundiales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Desafortunadamente, en todas las reuniones que tuvieron lugar entonces y que se extendieron por más de un año, Milian L. Andreasen, conocido como M.L. Andreasen, el más prominente teólogo y escritor adventista, en aquellos momentos y desde finales de los años 30, había sido excluido de los diálogos con estos líderes evangélicos. He aquí lo que George Knight dice sobre esto. Mirando hacia atrás, uno solo puede especular sobre un curso diferente de la historia adventista si Andreasen hubiera sido consultado para explicar la posición adventista sobre la expiación. Esa es una declaración increíble, que solo pueda especularse sobre un diferente curso de la historia adventista si él hubiera sido consultado para escribir el libro Preguntas sobre Doctrina. Tras estos diálogos aparecieron en número creciente editoriales y artículos en la revista Ministerio que se unieron a un muy reseñable y orquestado programa de reuniones de obreros por toda la división norteamericana promoviendo preguntas sobre doctrina, como el camino para aunar pueblos evangélicos y adventistas del séptimo día que no se habían entendido muy bien y sacarnos a nosotros de la categoría de secta. Parecía ser un gran logro que Walter Martin, en su siguiente libro sobre sectas, no nos incluyera como tal. Andreasen pensó que ni los autores de preguntas sobre doctrina ni el entonces presidente de la Conferencia General estaban interesados en admitir sus preocupaciones en torno al libro, de modo que escribió cartas abiertas a las iglesias. No sé si las habéis visto alguna vez, se llamaron cartas a las iglesias, escritas directamente a gente como vosotros o yo. Lo que puede no entenderse completamente es que Andreasen no estaba en desacuerdo con la mayoría del libro. Él pensaba que era un buen libro, pero en varias áreas clave él quedó muy frustrado, particularmente en los problemáticos asuntos de la expiación de Jesús en la cruz, su muerte en la cruz y lo que significa, y la naturaleza humana de Cristo. Esas eran sus principales objeciones al libro. Ahora, debemos identificar las presuposiciones de Barnhouse y Martin, líderes evangélicos.
Tened en mente que evangélico no significa evangelístico, sino una determinada manera de entender la salvación, cómo ser salvo. Los líderes evangélicos tenían la siguiente comprensión. Escuchad atentamente. El Jesús humano para ellos era impecable. Ahora, ¿qué significa esa palabra impecable? Significa incapaz de pecar. Jesús no podía pecar porque era Dios. Uno de sus grandes gigantes teológicos escribió que la posibilidad de Jesús pecando y cayendo es una idea atroz. Pues entonces Dios mismo debe haber sido capaz de pecar, y pensar eso es blasfemia. Así de lejos llegaban ellos. Vosotros creéis que Cristo no pecó, ellos creen que Cristo no podía pecar. Hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Es muy diferente, así que los autores adventistas les parecían una secta al decir que Jesús podía pecar. Eso no les gustaba. Un día, Walter Martin entró con una maleta, literalmente una maleta, llena de libros que había adquirido en librerías adventistas y dijo: ¿sabéis que vuestra denominación enseña estas cosas? Él declaró que menos del 20% de los libros adventistas que él había mirado eran aceptables. No le tenía mucho cariño a nuestros libros. Alguien entrevistó a Barnhouse más tarde, una vez que terminaron estos diálogos, y le preguntó lo siguiente: líderes adventistas están tomando la postura de que Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. ¿Es eso cierto? Él contestó: espero que no. Adán fue creado susceptible de caer. Jesucristo era el Dios hombre, no susceptible de caer. Así que pretendía más que una naturaleza no pecaminosa, como la de Adán. Tenía que ser Dios, sin posibilidad de caer. En uno de sus artículos, él había escrito: los líderes adventistas proclaman que los escritos de Ellen G. White no están a la par de las Escrituras. Sobre esto le preguntó el entrevistador: ¿piensan ellos, los líderes adventistas, que ella yerra en sus escritos? Barnhouse contestó: por supuesto que sí. Todos ellos me lo han dicho. Todos ellos. Ella simplemente fue una buena mujer, que fue grandemente bendecida y que se equivocó frecuentemente. Entonces le preguntó: ¿y no piensa usted que el pastor Froome y demás creían que ella era una verdadera profetisa? Barnhouse respondió: por supuesto que no. Ahora, yo creo honestamente que él se equivoca ahí, que nuestros líderes la consideraban de veras una verdadera profetisa, pero esa es la impresión que él recibió de ellos. Así es como él salió de esos diálogos. La percepción es muy importante, ¿verdad? Y Barnhouse reaccionó así. Barnhouse dijo también: veámoslo muy positivamente, los líderes que han escrito este libro se han apartado de la posición tradicional del movimiento adventista del séptimo día. Si se llegara a la conclusión de que no ha habido cambio en el adventismo, habríamos de tildarlos de anticristo. Así que él trataba de decir que los adventistas simplemente cambiaron su teología en los diálogos mantenidos. Y tras todos los esfuerzos que hicimos para ser amables con ellos, escuchad lo que dijo Barnhouse. Odio el sábado como día de reposo. Lo odio porque Cristo lo odia. Creo que no se nos dio muy bien el convencerlo sobre el sábado. En una ocasión, mientras daba un sermón, golpeó la palma de su mano con el puño y dijo: en el nombre de Jesucristo, yo maldigo ese séptimo día de reposo. Así que ese es el hombre del que intentamos hacernos amigos, el hombre al que tratamos de influir para marchar juntos. Por cierto, por si no está claro, este es un estudio histórico, no un estudio bíblico, el cual haremos mañana. Lo de hoy es un estudio histórico de estos 50 años de adventismo. Flotando sobre esta nebulosa teológica se generó la siguiente pregunta. Había una aprobación denominacional del libro Preguntas sobre Doctrina que estaba circulando por todo el mundo. Andreasen dijo: Preguntas sobre Doctrina es una traición para ganar reconocimiento de los evangélicos.
Ahora, George Knight, recordad que fue quien impulsó la reedición del libro, observó esto. Desafortunadamente, parece haber elementos de traición en la manipulación de los datos y en las falsedades pasadas a Barnhouse y Martin. Habla de falsedades que se pasaron, y lo dice una persona que defiende el libro. Tened eso en cuenta. Él añadió, eso causaría un desastre en las filas adventistas en los años subsiguientes. El adventismo oficial pudo haber ganado el reconocimiento del mundo evangélico de ser cristiano, pero en el proceso se había abierto una brecha que no ha sido sanada en los últimos 50 años y que podría no sanar nunca. ¿Cuánta razón tiene? Esa brecha que comenzó en los años 50 se ha hecho más y más grande. Y todos observamos los resultados en cosas que a veces ni siquiera reconocemos. La brecha no sanará, por supuesto que no. Lo que parece ser un tácito y más profundo problema en cuanto a preguntas sobre doctrina es lo que no se dijo a Martin y Barnhouse. Ambos eran estudiosos reconocidos. Qué gran oportunidad habría sido aquella para exponerles nuestras creencias sobre el gran conflicto, qué sucedió en el principio, qué hizo Cristo en la cruz, qué está haciendo ahora en el santuario celestial y cómo terminará todo en el fin de los tiempos. Podríamos haberles presentado todo ese material tal y como lo habíamos creído durante 100 años por entonces, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Recordáis a Ezequías? En Babilonia oyeron de su sanación, y especialmente del sol siendo cambiado sobre el reloj de sol. Y vinieron a descubrir qué sucedía en Israel. ¿Qué les mostró Ezequías? Los tesoros del templo, por lo cual fueron incitados a volver y robarlos. Eso hizo en vez de compartirles al Dios del cielo, al Yahvé del cielo, que gobierna el universo. El problema fundamental en 1955 y 1957 fue que los participantes trataron inconscientemente de aunar dos sistemas teológicos diferentes sin darse cuenta de a dónde conducía cada uno. Cuando adventistas del séptimo día tratan de recubrir el adventismo con un modo de pensar evangélico, creo que deberían saltar alarmas y luces rojas, pues ambos sistemas no casan, no dicen lo mismo, son diferentes. Hubo dos historiadores que escribieron, preguntas sobre doctrina levantó incertidumbre sobre lo que los adventistas realmente creían. Eso hizo de la época que siguió la más inestable de la historia de su iglesia. En los años 50 yo era solo un niño, pero sí conocí los años posteriores. Y los años 70 y 80 fueron un periodo muy desestabilizador en el Pacific Union College y en el adventismo también. Un grupo de líderes prominentes en Loma Linda, California, firmó la siguiente muy inequívoca declaración. Pregunta sobre doctrina presenta erróneamente ciertos fundamentos vitales y hace concesiones en otros aspectos de nuestra fe. Ciertas declaraciones y enseñanzas del libro nunca serán aceptadas por una considerable parte de nuestro pueblo. De hecho, es nuestra convicción que, nunca desde la polémica panteística de J.H. Kellogg, hace más de medio siglo, ha surgido algo que cause tanto desasosiego, disensión y desunión entre nuestro pueblo como la publicación de este libro. Son palabras fuertes, pero creo que completamente acertadas, completamente. Raymond Cottrell era entonces el editor asociado de nuestro comentario bíblico, que muchos de vosotros habéis usado. Con casi total precisión, él predijo lo siguiente: se levantará un estallido de oposición cuando nuestros ministros y laicos descubran el significado real de los auténticos términos en que llegamos a un acuerdo con Martin y otros evangélicos. R.R. Beach, uno de nuestros líderes en Norteamérica entonces, predijo que nos vendría un desastre semejante a un tornado. Theodore Karchich, presidente entonces de la Central Union Conference, dijo que preguntas sobre doctrina era un ingenioso y sutil intento de minar las doctrinas fundacionales de los adventistas del séptimo día. Cottrell fue incluso más profético, dijo, asegurémonos de no escribir nada en el libro propuesto que nos haga avergonzarnos durante 50 años. Obviamente, los adventistas del séptimo día tenemos gran dificultad en armonizar nuestra comprensión de la salvación con nuestros amigos calvinistas.
Calvinista es otra palabra para evangélico. El calvinismo fue iniciado por Calvino y lo heredaron las iglesias protestantes, independientemente de los artificios lingüísticos que intentemos. Bien, volvamos a aquellos 4 puntos en los que Walter Martin estaba interesado. Quiero abordar cada uno de ellos. El primer punto es que nosotros enseñábamos que la expiación no fue completada en la cruz. Para la mente evangélica, hemos de entender esto: todo lo concerniente a la salvación fue completado con la muerte de Cristo. Nada más ha de decirse o hacerse. El Antiguo Testamento versa en gran manera sobre un fallido sistema de salvación por obras, descartado, no funcionó. Dios comenzó de nuevo con un nuevo pacto de la gracia, de modo que nos centramos en el Nuevo Testamento y el nuevo pacto de la gracia. Nada más importa, excepto quizás el cumplimiento de algunas profecías del Antiguo Testamento acerca de Israel recuperando su poder. La respuesta adventista que satisfizo a Martin fue que la expiación fue completada en la cruz y que, desde entonces, Cristo ha estado ministrando los beneficios de tal expiación desde el santuario celestial. Completado en la cruz y ministrando los beneficios de esa expiación completada. De hecho, la página 264 en Preguntas sobre Doctrina dice específicamente: la expiación fue completada en la cruz para el pecador. Y, amigos míos, yo espero que comprendáis que esta no es en absoluto la posición adventista del séptimo día. Nunca hemos creído eso, y yo espero que no lo creamos ahora. Los adventistas siempre hemos creído que el nuevo pacto de la gracia no comenzó cuando Jesús murió en la cruz, sino que comenzó en Génesis 3:15 con la promesa de un Redentor que derrotaría a Satanás, de forma que, desde entonces, cualquiera que por fe creyera en la sangre derramada por el Cordero que representaba a Jesucristo, sería salvo por fe, por gracia. Eso es lo que siempre hemos creído nosotros. Sí, la promesa fue ratificada, legalizada, cuando Cristo murió en la cruz, de forma que ahí se completó la fase de la expiación correspondiente al sacrificio. Pero la expiación, amigos míos, no se completará hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, pues ese es el plan de esa una mente. ¿Qué es lo que la palabra expiación significa realmente? Hacer todas las cosas una de nuevo. El santuario muestra esto bien claramente. Bastaría con profundizar en lo que enseña el santuario. El altar de la ofrenda quemada era una parte esencial del ritual diario y apuntaba claramente a la muerte de Cristo en la cruz. Pero eso estaba incompleto hasta que en el día de la expiación se borraba todo pecado del campamento, lo cual no se hacía en el patio exterior, sino en el lugar santísimo. Ambas fases eran necesarias para completar la expiación. Los adventistas siempre hemos creído que la muerte de Cristo fue el primer paso del proceso expiatorio, el cual se completará en la última generación con el sellado de los 144.000 y el cierre del tiempo de gracia. Y a esto lo hemos llamado la expiación final o bien la purificación del santuario. Siempre hemos creído eso. Y, por cierto, esta creencia es totalmente distintiva del adventismo del séptimo día. Jamás la escucharéis fuera. Esta respuesta habría sido totalmente inaceptable para Walter Martin y para el mundo evangélico, de modo que la escondimos de ellos para que pensaran que estábamos de acuerdo con ellos y nos aceptaran como hermanos cristianos. La progresión de la expiación puede incluso verse en las 3 caídas de Satanás. Primero fue exiliado del cielo, eso fue tan solo un exilio, pero después, en la cruz, él perdió su capacidad de persuadir a los ángeles y a los mundos no caídos, pues perdió su credibilidad en la cruz. Pero no será completamente derrotado hasta ser encadenado por 1000 años y que todo termine para él. Ahí la vemos también. El asunto no es que Cristo esté ministrando los beneficios en el lugar santo, sino que está completando la expiación en el lugar santísimo. De eso se trata. Y sabéis que hoy en día hay desacuerdos sobre eso entre adventistas. Bien, ese fue el punto 1. Nosotros no creemos que la expiación se completara en la cruz. Walter Martin tenía razón. El punto 2 es que él decía que nosotros enseñábamos que la salvación es por gracia más obras. Ese es muy fácil de contestar, mostrando que nunca hay mérito en las obras, nunca ganan la salvación.
sino que siempre son un don de la gracia, y la gracia siempre obra, siempre. Por lo que actos de obediencia son el resultado natural de recibir la gracia de Jesucristo. Pero eso resultaba complicado para el esquema mental evangélico, incluso diciéndolo de ese modo, pues para ellos los actos u obras de obediencia no son una condición ni son necesarios para salvación, pues se puede ser salvo pecando. Así que el punto 2 fue duro. No quedaron satisfechos por mucho que tratamos de explicarlo. El punto 3 era que creían que enseñábamos que Jesús era un ser creado. Eso es fácil de contestar mostrando claras citas de los escritos de Ellen White y de nuestros principales teólogos. Que Jesucristo era completamente Dios y existente desde la eternidad. El problema era que varios de nuestros pioneros creían que Jesús tuvo un comienzo en algún momento en el tiempo, que Él había sido traído a la existencia por el Padre. Así que existía esa polémica en el primitivo adventismo. Diré algo y no comentaré más al respecto. Eso está volviendo al adventismo, que la existencia de Jesús tuvo un comienzo. El punto 4 era que él creía que nosotros enseñábamos que Jesucristo tuvo una naturaleza caída, como las nuestras. Este era y es el punto más importante del conflicto con los evangélicos. Hoy en día también lo es dentro del adventismo. No voy a entrar en eso ahora. Ya he tratado el asunto en esta iglesia en anteriores ocasiones. Hay algo que no se trata a menudo, al menos nunca lo oí. Yo se lo debo a alguien que profundizó en algunas citas y voy a compartirlas con vosotros. Es sobre la palabra gracia, solo sobre esa palabra. Estad atentos, es importante. Vamos a ver 2 cartas de varios individuos que llegaron a la revista Ministry. La primera dice: una naturaleza espiritual sin pecado que poseía Cristo le capacitaba para obedecer perfectamente la ley de su Padre, mientras que todos los otros seres humanos, siendo de naturaleza pecaminosa, viven bajo el nuevo pacto, necesitando de gracia para salvarse. Así que nos dice que Cristo no necesitaba de gracia, puesto que Él tenía poder en su naturaleza no pecaminosa para ser obediente y vivir como los ángeles. Segunda carta. Tengo una pregunta. ¿Jesús no tenía que depender de la gracia para resistir el pecado como nosotros? Si Él hubiera tenido dentro de sí el poder innato para resistir el pecado, no habría derrotado a Satanás en nuestras mismas circunstancias. 2 cartas, una dice una cosa y la otra lo opuesto. Así que he aquí la cuestión. ¿Necesitaba o recibía gracia Cristo tal y como nosotros? Esa es la cuestión. Voy a leer una serie de citas y vosotros decidiréis si Él necesitaba o recibía gracia. La primera es de Hechos de los Apóstoles, página 56. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aun Cristo, durante su vida terrenal, buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de la necesaria gracia. Contemplad al Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo acumula en sí poder para resistir el mal. Vayamos con otra, en Testimonios volumen 1, páginas 1339 y 1340. Jesús, considerado como hombre, era perfecto y sin embargo crecía en gracia. Y cita Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. De modo que Él crecía en gracia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 139. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia. Carta 159 de 1903. Él buscaba fuerza para encontrarse con el enemigo, para asegurar que recibiría gracia, para desempeñar todo a lo que se había comprometido en nombre de la humanidad. Así que no creo que haya ninguna duda al respecto, ¿verdad? Jesús necesitaba y recibía gracia. No puede estar más claro. Review and Herald del 1 de abril de 1902. Él ha hecho provisión abundante para que cada alma tenga gracia y fuerza para más que vencer en la guerra contra el pecado. Él, Cristo, vino a este mundo y vivió una vida sin pecado que,
En su poder, su pueblo también puede vivir. Él desea que ellos, al practicar los principios de la verdad, muestren al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Necesitamos la gracia si queremos tener la opción de tener victoria sobre el pecado. Y Jesús mostró el camino. La maravillosa gracia de Dios, página 230. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en Él. Bien, esas son las citas. Analicémoslas ahora un poco. Esta es otra cita de Mi vida hoy, página 100. Escuchad atentamente. Nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra gracia si no hubiéramos caído. Si Adán y Eva no hubieran caído, nunca sabríamos de la gracia. Dios ama a los inmaculados ángeles, que están a su servicio y son obedientes a todos sus mandamientos, pero no les otorga su gracia. Esos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia. Nunca la han necesitado porque nunca han pecado. La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Veamos otra cita en la maravillosa gracia de Dios, página 129. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Así que fijaos atentamente, la gracia no era necesaria para los ángeles, no era necesaria para Adán y Eva, pues ellos tenían poder inherente en su naturaleza para ser obedientes. Para ellos era como comer o respirar. Era natural, sencillo. La gracia la necesitamos los hombres y mujeres caídos. De hecho, es nuestra única esperanza. Porque no tenemos poder para obedecer. No podemos obedecer con naturalezas caídas. La gracia solo es necesaria y solo es dada a aquellos que no tienen otro modo de obedecer. Así que fijaos atentamente. La gracia es para la naturaleza caída. El poder es para la naturaleza no caída. Así lo diseñó Dios. Si eres caído, necesitas gracia. Los otros mundos o los ángeles no la necesitan, tienen poder. Digámoslo de nuevo para que quede bien claro. La gracia es nuestra única esperanza para obedecer en naturaleza caída, pues no hay poder en nuestra naturaleza caída. Y recordad que leímos que Jesús no utilizó poderes que el hombre caído no pudiese tener, lo cual significa que Jesús no tenía el poder de los ángeles o de Adán antes de su caída. Así que hay evidencias concluyentes, sin posibilidad alguna de malinterpretación, de que Jesús necesitó y recibió gracia. No cabe lugar a la duda, y puesto que los únicos que necesitan gracia son seres humanos caídos, ¿no queda totalmente claro que era la naturaleza humana caída de Jesús la que necesitaba aportes diarios de gracia? Si hubiera tenido la naturaleza de Adán, no habría necesitado gracia en absoluto. Su propia naturaleza tendría poder. Así que tan solo esa simple palabra, gracia, es para mí una de las más poderosas evidencias de que Jesús tomó nuestra naturaleza y fue tentado como nosotros, y necesitaba gracia del Padre tal y como nosotros. He aquí algunas de las declaraciones erróneas que he encontrado en preguntas sobre doctrina. Aunque nacido en la carne, Cristo era, no obstante, Dios, y estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Era sin pecado no solo en su conducta exterior, sino en su misma naturaleza. Era sin pecado en su vida y en su naturaleza. Esa era la posición de preguntas sobre doctrina. Ahora, es interesante que cuando Preguntas sobre Doctrina dejó de ser publicado en los años 70, comenzamos a publicar un nuevo libro llamado Los Adventistas del Séptimo Día creen. Y algo de esa posición se introdujo en el nuevo libro. He aquí lo que decía. Estaba libre de corrupción hereditaria. De acuerdo con esa cita, Jesús tomó nuestras debilidades hereditarias físicas, pero no las morales.
claramente no tomando así completamente nuestra naturaleza caída. El libro también decía, tomó la naturaleza del hombre en su condición caída, no en su pecaminosidad. Preguntas sobre doctrina decía sobre la expiación. Cuando se escucha decir a un adventista, o se lee en literatura adventista, incluso en los escritos de Ellen G. White, que Cristo está haciendo expiación ahora, debe entenderse que lo que simplemente queremos decir es que Cristo está haciendo ahora aplicación de los beneficios del sacrificio expiatorio que hizo en la cruz. Eso es lo que exactamente dijimos a Barnhouse y Martin, que él concluyó la expiación en la cruz y simplemente estaba ministrando esos beneficios para nosotros hoy. Y ellos lo aceptaron. Ahora, cuando el proyecto del nuevo libro Los Adventistas del Séptimo Día Creen estaba listo para ponerse en marcha, la persona a quien se eligió para escribir el borrador original era un profesor del Southern College llamado Norman Galley. Veamos lo que él decía. Cristo tomó la naturaleza espiritual del hombre previa a la caída y la naturaleza física del hombre posterior a la caída. La naturaleza espiritual de Adán y nuestra naturaleza física. Esa era su solución al problema. Entonces confirma el pecado original. No hemos de cometer error alguno para hacernos pecadores. Ya nacemos así. Sobre el juicio dice, el juicio previo al advenimiento se centra principalmente en nuestra aceptación de la vida y muerte sustitutivas de Cristo, más que principalmente en nuestras vidas. Así que Dios no va a evaluarnos, solo va a decidir si hemos aceptado a Cristo. Eso es todo sobre lo que trata el juicio. Bien, afortunadamente su manuscrito fue rechazado y recomenzado de cero. Hubo mejoras, pero no completamente. Ahora, un aspecto de preguntas sobre doctrina nunca discutido hasta 2007, hasta donde yo sé, es el intento de introducir el pecado original en la teología adventista. Recordemos que la doctrina del pecado original dice que estamos en un estado condenado y perdido porque heredamos naturalezas caídas y somos hijos de Adán. Por eso somos condenados. Por heredar una mala naturaleza y ser hijos de Adán, por nacer en estado de pecado. Estoy muy agradecido a Larry Kirkpatrick. Si recordáis, él fue uno de los oradores aquí el año pasado. Él desenterró los borradores de preguntas sobre doctrina previos a su publicación, los originales que se sometieron a aprobación. Así dice ese borrador. El pecado de Adán repercutió en toda la raza humana. Pablo dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La expresión por el pecado muestra claramente que no se refiere a nuestros pecados individuales, sino al pecado original. La naturaleza pecaminosa que todos heredamos de Adán. Por ese pecado original, la muerte pasó a todos los hombres. Así que, ¿por qué mueres? ¿Por qué vas a condenación? Porque te dieron un mal equipamiento al nacer. Porque heredaste una naturaleza caída. Así que el borrador previo a la publicación muestra que los autores de preguntas sobre doctrina equiparaban naturaleza pecaminosa a pecado. No has de hacer o decir o pensar nada para estar camino del infierno, solo nacer y respirar por primera vez. Eso es lo que querían incluir en el libro. En una de las muy pocas respuestas hechas a este borrador, Raymond Cottrell se quejó como sigue. Estas son mis primeras noticias de que los adventistas creemos en el pecado original. Esto requeriría prácticas sacramentales tales como el bautismo de infantes. ¿De veras? Es así, pues si un bebé nace pecador y condenado, ha de ser bautizado ya mismo para ser cubierto por el perdón de Cristo. La sección fue modificada. Eliminaron la expresión pecado original, eso tan impactante que los editores querían incluir. Pero, ¿sabéis? Ni siquiera un editor puede cambiar un sistema en su opuesto. La esencia del punto de vista de preguntas sobre doctrina permaneció, aunque disimuladamente. He aquí lo que decía la versión que se acabó publicando. Todos hemos heredado de Adán una naturaleza pecaminosa. Todos somos por naturaleza hijos de la ira. Consecuentemente, todos somos culpables ante Dios. Yo creo que dice exactamente lo mismo, simplemente no usando la expresión pecado original.
Así que es evidente que los autores de preguntas sobre doctrina veían a los hombres culpables o condenados a partir de la naturaleza heredada en el nacimiento. El pecado de Adán, de acuerdo con tales autores, trajo a nuestra raza condenación, además de muerte, independientemente de nuestras deliberadas decisiones. La pregunta en el adventismo debería ser ¿cuál es la naturaleza de ese pecado por el que el hombre es considerado culpable, tan culpable que debe morir en las llamas del infierno a menos que sea rescatado por la gracia de Dios? Y sabéis que ese es uno de mis temas que traté aquí hace unos años. La enseñanza de 1957 no había sido jamás doctrina adventista hasta ese momento, jamás. El pecado por el que somos considerados culpables siempre se había visto en el adventismo como un asunto de libre elección. Nosotros ejercitamos esa elección en rebelión y así pecamos. Eso es lo que siempre creímos. Pero ahora se presentaba a los evangélicos la nueva doctrina de pecado como si fuera lo que todos los adventistas creían. Y por cierto, esta nueva doctrina se ha convertido hoy en día en la predominante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si el pecado está dentro de la propia naturaleza, tal y como enseña Preguntas sobre Doctrina, entonces, ¿cuándo nos libraremos del pecado? Cuando nuestra naturaleza sea cambiada, en la segunda venida de Cristo. Lo que quiere decir que estaremos pecando hasta entonces. Y escucho a menudo declaraciones de adventistas del séptimo día diciendo que estaremos pecando hasta que Jesús venga, que no podemos hacer nada al respecto. Además, la introducción en 1957 de la doctrina del pecado original imposibilita que Cristo tuviera nuestra naturaleza, pues entonces Él también sería un pecador y no podría salvar a nadie. Si somos culpables por la naturaleza recibida al nacer, entonces Cristo no puede tener esa naturaleza y por tanto no puede ser tentado en todo como lo somos nosotros. La doctrina del pecado original destruye la hermandad entre Jesús y los hombres caídos. Vemos así lo que conlleva el deseo imperativo de los autores de Preguntas sobre Doctrina de doblegar la enseñanza adventista, afirmando que no sosteníamos lo que siempre habíamos sostenido. Comenzamos así a darnos cuenta de que la razón del gran intento en Preguntas sobre Doctrina y en aquellos artículos de Ministry de cambiar nuestra posición sobre la naturaleza de Cristo era que algunos de nuestros líderes habían aceptado la doctrina agustiniana de Agustín en los siglos III y IV y calvinista del pecado original, la cual jamás formó parte del adventismo antes de los años 50. Así, nuestras posiciones sobre la naturaleza de Cristo y la posibilidad de no pecar en la última generación, gracias a la expiación final, tenían que ser radicalmente corregidas. No se podía enseñar eso por más tiempo, y la batalla sobre estos asuntos no ha cesado en los últimos 50 años y no va a cesar en los 50 siguientes, si es que el Señor no viene antes. Ni siquiera quiero pensar en esa posibilidad. Por eso se tuvo la conferencia sobre Preguntas sobre Doctrina a pesar de la oposición del presidente Paulsen. Veamos alguna cosa más que podríais encontrar interesante. La siguiente es una cita de un estudiante del seminario que, mientras cursaba sus estudios, consiguió un trabajo como bedel en las oficinas de la Conferencia General, cuando estaban en Tacoma Park, mucho antes de que se trasladasen a Silver Spring. Dice así: estaba limpiando el despacho del pastor Froome, el autor principal de Preguntas sobre Doctrina, cuando vi una carta abierta y cuidadosamente situada en el centro de la que siempre había sido una mesa desierta. Me pareció que debía detenerme y leer esa simple hoja de papel. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Una chica acababa de aceptar de corazón el mensaje adventista y se había bautizado. Sus padres se disgustaron mucho, por lo que escribieron a un bien conocido defensor del protestantismo evangélico, el Dr. Donald Grey Barnhouse. Le explicaron lo terrible por lo que estaba pasando su hija y acudieron a él por ayuda. El Dr. Barnhouse les escribió de vuelta. Él les dijo a los padres de la chica que el Dr. Martin y él estaban trabajando para que los adventistas del séptimo día cambiaran sus doctrinas, armonizando así con el protestantismo evangélico. Él infundió ánimos a la pareja con la seguridad de que el Dr. Martin y él lo estaban logrando. Es una carta muy reveladora. Su perspectiva, de nuevo, era que estaban cambiando el adventismo.
¿Queréis conocer algunos de los cambios resultantes de estos conflictos doctrinales? En 1989 se hizo una encuesta a pastores de la Conferencia del Sureste de California de nuestra iglesia. Por cierto, en esa conferencia yo fui ordenado como pastor. El 66% de los pastores encuestados no apoyaban nuestra posición tradicional sobre Daniel 8:14. Entonces el santuario será purificado, limpiado de pecado. El 66%. Con la declaración, un adventista leal no tiene razones para dudar de la precisión de las declaraciones de Ellen White, estaba de acuerdo el 36%. El 36% pensaba que no tenemos motivos para dudar de la precisión de las declaraciones de ella. Una persona debería aceptar el rol profético de Ellen White antes de bautizarse como adventista del séptimo día, estaba de acuerdo el 31%. Eso significa que la mayoría de estos ministros no creían que una persona debería aceptar a Ellen White como mensajera de Dios para bautizarse en la iglesia adventista del séptimo día. El adventismo tradicional no era muy popular entre estos ministros encuestados. La mayoría de las respuestas corresponderían a lo que se ha llamado adventismo evangélico, al menos el 60%. En el Adventist Today de enero y febrero de 1994 apareció el artículo Adventismo evangélico por Michelle Ryder y los pastores David Vandenberg y Larry Christoffel de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Campus Hill en Loma Linda. Decía lo siguiente: en 1957, con la publicación de preguntas sobre doctrina, líderes denominacionales clarificaron qué corriente teológica representaba el adventismo del séptimo día oficial. Entre las posiciones teológicas sostenidas en preguntas sobre doctrina están que Jesucristo tomó una naturaleza humana no pecaminosa y que la expiación de Jesucristo para la salvación de los pecadores fue concluida en la cruz. El adventista evangélico considera que tales posiciones son una expresión de adventismo auténtico y evangélico. Por cierto, esa expresión, adventismo evangélico, apareció por primera vez en referencia a los adventistas del séptimo día en el primer número, en 1980, de una revista titulada Evangélico, una publicación para adventistas evangélicos. Fue la primera aparición de esa expresión. Fue creada por Ellen Crandall, la editora en aquellos momentos. En la edición de Evangélico de mayo de 1982, Crandall declaró que las raíces del adventismo evangélico estaban en preguntas sobre doctrina y que habían sido regadas en los años 60 y 70 por predicadores del Evangelio. ¿Os suena Desmond Ford? Él regó esa doctrina muy bien. Bien. Iré concluyendo. Os mencioné a Larry Kirkpatrick, quien investigó los borradores previos a la publicación. Quiero compartiros sus conclusiones al respecto, pues él las expresó mejor de lo que yo lo haría. Él dijo: deberíamos concluir con la pregunta, ¿deberíamos los adventistas tratar de ser identificados con los evangélicos? ¿Qué valor tendría para los adventistas ser identificados como evangélicos? La etiqueta viene con un problemático conjunto de negativas: la enseñanza de un infierno ardiendo eternamente, la enseñanza de la inmortalidad natural del alma, la idea de un imperio americano y la iniciación de guerras como la invasión de Irak. Esa guerra, independientemente de lo que pienses de ella, es vista como una guerra apoyada por los evangélicos. Cuanto más identificados estemos con los evangélicos, más identificados estaremos con sus políticas. Cuando los evangélicos mezclan Iglesia y Estado, y nosotros buscamos identificarnos con los evangélicos, perdemos nuestro elevado fundamento de neutralidad política. Se supone que nosotros no nos involucramos en política. Nosotros tenemos mucho más. Somos ciudadanos del cielo. Estados Unidos es temporal y nosotros perdemos ese fundamento cuando nos involucramos con los evangélicos, ondeando la bandera y reclamando los 10 mandamientos. Yo estoy de acuerdo con restituir los 10 mandamientos, pero no es nuestro objetivo principal ese, restituirlos en las escuelas, en los tribunales y en el país. He aquí una pequeña muestra de libros disponibles en Amazon, solo los títulos. El escándalo de la conciencia evangélica, el gran desastre evangélico, el escándalo de la mente evangélica.
Todos son títulos de libros, dos más. La tragedia de la concesión, el nuevo evangelicalismo. ¿Sabéis? Creo que ser evangélicos no nos está poniendo en la mejor compañía, al menos en algunos aspectos. Algunos adventistas se cuestionan el valor de estar demasiado estrechamente identificados con los evangélicos. ¿Y sabéis qué? No solo adventistas. Uno de los académicos que vinieron a la conferencia de 2007 en Andrews era un evangélico. Escuchad lo que dijo. Yo apelaría al adventismo a explorar sus propias fuentes para adquirir entendimiento. Esto es ciertamente un llamamiento más elevado que los esfuerzos por integrarse a la tradición evangélica que parecían dominar diálogos tales como los de preguntas sobre doctrina. Me temo que el adventismo pueda vender su herencia por un plato de lentejas. Lo dice un evangélico. Mirad hacia adentro, no busquéis fuera la verdad, encontradla por vosotros mismos. La conclusión de Larry Kirkpatrick sigue así. Preguntas sobre doctrina fue un error, pues erigió un nuevo adventismo cuando el existente había sido dado por Dios. Preguntas sobre doctrina fue un error porque no decía la verdad sobre lo que creíamos los adventistas del séptimo día. A mediados de los años 50, pocos en las bancas adventistas creían lo que decía preguntas sobre doctrina. Barnhouse y Martin sabían que preguntas sobre doctrina no cuadraba con el adventismo anterior. El poder del adventismo se encuentra en las dos T's, terminación y transformación. El mensaje adventista del séptimo día es completamente sobre terminación, el fin del pecado y de pecar, el fin del sufrimiento y del mal. Nuestro mensaje es también sobre la otra T, transformación. Esto es otro ataque al pecado. Dejar las cosas como están es inaceptable. Fortalecidos por la gracia ayudadora de Dios, somos cambiados aquí y ahora. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Transformación y terminación son las fortalezas del adventismo previas a preguntas sobre doctrina. Preguntas sobre doctrina mina aquello mismo que suponía estar ayudando. Sigue diciendo Larry. ¿Y así? ¿A dónde vamos? La Iglesia está terriblemente dividida en estos asuntos. Ambos bandos están demasiado separados. Estamos divididos por aspectos muy básicos concernientes a la autoridad de los escritos inspirados. Estamos en una separación prácticamente acordada y, sin embargo, todo esto podría haber sido muy diferente. Andreasen estaba en lo cierto hace 50 años cuando escribió: algunos de nuestros hermanos, para aparentar ortodoxia, han hecho concesiones en nuestra posición. Yo desafío su derecho a comprometer a la denominación y protesto. El espíritu de protesta nunca ha cesado. El adventismo previo a preguntas sobre doctrina brilla hoy con energía. El futuro de la misión y mensaje adventista del séptimo día es brillante. Una ola fresca y vigorosa de gente joven se está desarrollando en el pueblo común. Muchos de estos enérgicos adventistas son motivados por una comprensión muy similar a la que iluminó los escritos de M. L. Andreasen. Es el adventismo previo a preguntas sobre doctrina. Está vivo y sano. Una armada de gente joven con fe en Dios y confianza en las Escrituras está preparada evangelísticamente. Es más, ellos defienden la plena inspiración y autoridad de los escritos de Ellen White. Aprenden, crecen, son formidables. Un día, pronto, Dios dirá: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Al final, Dios gana. Y el mensaje del tercer ángel resulta ser verdad. La victoria sobre el pecado resulta ser justamente lo que la Biblia decía. Al final, resultó que la misión de esta comunidad de fe era verdaderamente la que el cielo le asignó. Yo creo que Dios triunfará y que la verdad triunfará con Él. Y si nosotros estamos con la verdad, triunfaremos con Él. Satanás está haciendo todo lo posible para desacreditar, destruir y mitigar las verdades supremas del movimiento adventista del séptimo día que Dios trajo a la existencia hace 150 años. No permitamos que eso suceda. Os pido que nos arrodillemos para quien sea posible para cerrar la reunión de esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde en que nos reunimos para celebrar un nuevo sábado,
Nos damos cuenta de que en nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día el diablo ha estado muy activo. Trata de dividir y ha sido muy exitoso. Ha cambiado nuestra teología en aspectos muy importantes y vemos los resultados con frustración y a veces con suspiros y llanto. Pero Señor, nosotros creemos que tu verdad es eterna y no cambia. Más bien, tú encontrarás un pueblo que será cambiado y tú los cambiarás. De modo que pido aquí, esta noche, desde esta iglesia, que según continuemos estudiando y podemos hacerlo, Señor, según aprendamos más sobre la diferencia entre la verdad y el error, no seamos atrapados en los muchos engaños de Satanás, tanto en un sentido como en otro, que no seamos bebés, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que avancemos hacia ese objetivo final de ser convertidos a la semejanza del carácter de Cristo. De modo que, muy pronto, seamos como Él también en naturaleza. Llévanos a nuestro hogar, Señor. Queremos concluir la obra, queremos formar parte de ese movimiento final y no podemos hacerlo sin tu gracia. Gracias por escuchar nuestra oración, que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.